Amigos de Pro y Contra, nos encontramos en comunicación con el doctor Roberto Pereira para hablar de lo que desde el día domingo es un tema de controversia, aunque no debería haberlo, pero bueno. Y el doctor Roberto Pereira, abogado él, ha escrito en las redes sociales que Alberto Fujimori no solamente está constitucional y legalmente impedido de postular, sino que de oficializarse esta postulación podría revisarse su indulto humanitario que lo benefició porque evidentemente no está en las condiciones que dijo estar para pedir ese indulto. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un gusto estar en tu programa. A tus órdenes. Bueno, doctor, ¿se puede hacer el debate de esta pretensión de Alberto Fujimori desde el lado constitucional, desde el lado político, desde el lado ético y desde el lado también de la oportunidad de la postulación? Desde el lado constitucional, se dice, y han dicho los fujimoristas o los que apoyan esta candidatura, el principal derecho que asegura la Constitución es elegir y ser elegido. Y si se le impide a Alberto Fujimori postular, se estaría transgrediendo este derecho. ¿Cuánto es cierto en eso? Bueno, eso es una lectura parcial de la Constitución, yo diría muy pobre, porque la Constitución debe ser interpretada como toda norma, ¿no? Sobre todo la Constitución de manera sistemática. Y si bien es verdad que existe el derecho a elegir y ser elegido, también la propia Constitución ha establecido límites para el ejercicio de ese derecho, ¿no? Límites que tienen que ver con la edad de postulación, por ejemplo, con la nacionalidad peruana, límites en el caso concreto que toca a Fujimori, tiene que ver con una modificación que se hizo en el año 2022 para impedir que las personas condenadas por delito doloso en primera instancia puedan acceder a cargos de elección popular. Esa misma prohibición está además recogida en la Ley Orgánica de Elecciones. Y por lo tanto, eso es un límite que tiene el derecho a elegir y ser elegido y que límite que le alcanza al expresidente Alberto Fujimori porque recordemos que si bien él ha sido indultado, el indulto no elimina la condena por responsabilidad penal. Toda condena penal tiene dos partes, una parte donde se establece la responsabilidad penal de la persona y una segunda parte donde se le impone una pena. El indulto únicamente afecta a esta segunda parte, es decir, a la parte en la que se impone una pena privativa de la libertad, pero no elimina el juicio o el reproche de culpabilidad penal, que es el factor que precisamente toma en cuenta la Constitución para prohibir que las personas condenadas puedan ejercer o postular a cargos de elección popular, de manera tal que yo no veo... Dicen que el derecho de elegir y ser elegido es un derecho fundamental, más no aquello de impedir a quienes están sentenciados por delito doloso. ¿Cuál es la explicación que se les tiene que dar desde la otra orilla? Claro, lo que pasa es que todo derecho tiene límites, ¿no? No hay derechos ilimitados. Entonces, el derecho de elegir y ser elegido tiene un límite, que es el límite, además de los límites de la edad, de la nacionalidad, de ejercerlo a través de partidos políticos. Todos esos son límites que van configurando el derecho a elegir y ser elegido. Y uno de esos límites es el que prohíbe precisamente a las personas condenadas en primera instancia por delito doloso postular a cargos de elección popular. Es una opción. Constitucionalmente Alberto Fujimori está impedido de postular. Sin duda, el artículo 34A de la Constitución, que fue modificado el año 2022, expresamente excluye esa posibilidad de postulación. Nos guste o no, yo, por ejemplo, desde el punto de vista académico, conceptual, tengo mis reparos sobre estas prohibiciones de postulación sobre la base de la comisión de delitos, pero está ahí en la norma constitucional y mientras esa norma no sea derogada, el impedimento está vigente y por lo tanto no debería admitirse esa candidatura, ¿no? Y quienes dicen que el Jurado Nacional de Elecciones será finalmente quien determine la posibilidad de postulación, están equivocados entonces por esta misma pretensión constitucional, ¿no? No, porque finalmente, efectivamente, quien va o quien debe pronunciarse como
como juez electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. En el momento en que, imaginémonos que esta idea peregrina continúe, el señor Fujimori inscribirá su candidatura y en ese momento el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que pronunciarse excluyendo esta candidatura o rechazándola, porque, insisto, hay una prohibición constitucional expresa que además está recogida en la Ley Orgánica de Elecciones. Por lo tanto, efectivamente, en el momento que el presidente o el expresidente Fujimori presente, por ejemplo, su candidatura en una plancha presidencial, es el jurado al que le corresponde objetar esa candidatura en virtud de esta prohibición constitucional, ¿no? Ahora, y en el plano político, doctor, políticamente esto va a definirnos más, va a dividir más. Pensábamos que este tema de la candidatura de Alberto Fujimori ya no estaba en agenda, y de un momento a otro se pone en agenda. ¿Qué va a suceder políticamente? Sí. Bueno, hay muchas interpretaciones desde el punto de vista político, ¿no? Algunos consideran que es una intención genuina de la señora Fujimori de llevar a su padre como arrastre, digamos, del Partido Fuerza Popular en las siguientes elecciones. Hay otros que interpretan esto como un globo de ensayo, como una jugada distractora en el contexto del juicio oral que ya ha comenzado por el caso Cocteles, ¿no? Un poco para distraer la atención pública de ese proceso y más bien centrarla o concentrarla en el caso de Fujimori. Yo creo que, como muchos analistas ya han señalado, una candidatura presidencial del señor Fujimori es inviable, ¿no? Tiene 86 años o está a punto de cumplir 86 años, es una persona que a todas luces está con la salud mermada, con el físico mermado. Es imposible que pueda soportar una candidatura presidencial con todo lo que eso implica, ¿no? Desplazamientos, viajes, ¿no? Ahora, pero cuando usted habla de la salud de Alberto Fujimori, doctor, nos trasladamos inmediatamente al indulto, porque usted dice también que se podría revisar el indulto. ¿Se puede revisar un indulto? Alberto Fujimori podría regresar a la prisión. Sin duda, conceptualmente, y además ya ha ocurrido en el Perú, sí se puede revisar un indulto. Recordamos el caso del señor Crucillat, ¿no? Crucillat también accedió a un indulto durante el gobierno del presidente García, bajo condiciones humanitarias que luego se descartaron porque la vida que llevaba, la conducta que llevaba era incompatible con aquellas razones humanitarias que motivaron el indulto, lo que condujo al mismo presidente García a pronunciarse por la nulidad o la anulación de ese indulto, lo que fue avalado por el Tribunal Constitucional. Cuando uno recurre al fraude, ¿no? Es decir, engaña o simula determinadas premisas fácticas que no se condicen con la realidad y eso motiva una decisión como por ejemplo un indulto humanitario, sin duda que puede ser revisado. Y la conducta que está teniendo el señor Fujimori no se condice pues con la situación de enfermedad degenerativa y grave que alegó en su momento para acceder al indulto humanitario. Ese indulto puede ser revisado, sin duda, si es que él incurre en este tipo de conductas claramente contrarias a la situación médica que en su momento alegó para acceder al indulto, ¿no? Y en el tema de ciudadanía, doctor, ya dejando el lado constitucional, el lado político y también el lado de la parte humanitaria por el mundo y todo ello, podría descartarse finalmente el lado humanitario. El lado político, electoral y ciudadano. No le conviene al país una candidatura de Alberto Fujimori, ¿no? No, sin duda, ¿no? Hay un componente político, hay un componente ciudadano y moral, ¿no? Yo creo que no han medido esta propuesta de candidatura y supone pues un desafío al orden jurídico nacional, al orden constitucional, ¿no? A los valores democráticos que deben regir toda comunidad, toda sociedad, ¿no? Creo que una persona que renunció, primero una persona que estuvo involucrada en hechos gravísimos que todos vivimos en su momento, ¿no? Que avaló a un señor como Montesinos durante todo su gobierno, que cometió actos de corrupción, graves violaciones de derechos humanos. Postuló al Senado japonés, ¿no? Luego, efectivamente, luego renunció a la presidencia de la República de manera absolutamente, por decirlo menos, pues indigna. Se refugió en el Japón,
¿no? Donde postuló alegando o invocando su ciudadanía japonesa, rindiendo además juramento, ¿no? Al reino de Japón, prometiendo, ¿no es cierto?, comportarse como un súbdito japonés más, ¿no? Una persona pues que... Y haber engañado prácticamente para beneficiarse con el indulto, ¿no? Esa es la última mentira. Sin lugar a dudas, ¿no? Recordemos también que luego, pues, simuló un noviazgo, ¿no? Con una dama japonesa que incluso vino acá al Perú, ¿no? ¿no? O sea, digamos, su vida, su trayectoria está llena, pues, de una serie de actos de simulación, de mentira, ¿no? A la ciudadanía. Recordemos de su postulación con el tema del bacalao, ¿no? Para no cumplir con la presentación de su plan de gobierno, de manera tal que esto es una expresión más de esa conducta de un manifiesto de desprecio, ¿no? Hacia los valores democráticos, de convivencia cívica que debe regir a toda sociedad, ¿no? Doctor, siempre un gusto conversar con usted de temas constitucionales y jurídicos. Gracias, ¿ah? A usted, Jaime, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Pro y Contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana.